Muchas gracias, señor presidente, compañeras y compañeros diputados. Quiero aprovechar este convenio que está en el primer lugar del orden del día para que meditemos sobre temas de la justicia en el país. Nuestra Constitución política habla de justicia pronta y cumplida. Y debemos de decir con la mano del corazón que hoy en día la justicia no es ni pronta ni cumplida, que no es posible que tengamos que tardar tantos años en ver resueltos diferendos judiciales, que no es posible que un trabajador para cobrar sus prestaciones tenga que esperarse 5 o 6 años. Cuando se promulgó el Código de Trabajo, se habló del auxilio de cesantía precisamente para eso, auxilio para cuando la persona está sin trabajo. ¿Qué sentido tiene, aunque por supuesto nunca cae mal que a la gente le den dinero, pero qué sentido tiene desde el punto de vista laboral que unas prestaciones sociales, que el auxilio de cesantía se le gire al trabajador victorioso en el juicio 5 o 6 años después? Ya esa familia tuvo que endeudarse o tuvo que pasar hambres, dificultades, situaciones difíciles mientras la justicia se pronunciaba. No es posible que hasta hace poco tiempo los contenciosos administrativos tardaran entre 10 y 14 años. Todavía recuerdo como ayer a un ex magistrado especialista en temas administrativos que me decía una vez: Antonio, yo no llevo ya juicios ordinarios en lo contencioso administrativo, y cuando le tengo que explicar a los clientes por qué no los llevo, la respuesta que les doy es que creo que ustedes necesitan un abogado que pueda estar vivo el día que esto termine de haber sido votado en la sala de casación. Hoy en materia contencioso administrativa hemos avanzado, pero todavía en el resto de las materias seguimos teniendo problemas. Nos está faltando una altísima dosis de eficiencia. En el mundo moderno de los procedimientos han evolucionado hacia la oralidad, hacia el juez dinámico que conoce del proceso, el juez que recibe a las partes y anticipadamente empieza a buscar un arreglo, no adelantando criterio, pero sí dando señales de lo que se puede o no se puede hacer al final de un proceso judicial. Tuve una vez la oportunidad de ver un diferendo en Suiza entre una empresa que había llegado y había solicitado un crédito a una entidad bancaria. El banco le había garantizado el crédito, le había dado la carta en la cual le aprobaba el crédito y quedaba nada más el trámite de formalización, y días después el banco cambió de opinión y desautorizó o revocó el acuerdo que otorgaba el crédito. Vi a las partes llegar frente al juez en Suiza y una de ellas le dijo: nosotros venimos aquí porque se está incumpliendo el proceso y creemos que nos deben dar una indemnización de alrededor de $500,000 de euros. Llegó la parte demandada y le dijo al juez: nosotros tenemos todo el derecho de discrepar, mientras no esté desembolsado el crédito, nosotros tenemos la posibilidad de decirle que no a las personas porque es una potestad que tiene el banco. Y el juez simplemente se volvió a las partes y les dijo: usted está pidiendo $500,000, de francos suizos, no de euros. Usted está pidiendo $500,000 de francos, le voy a ser sincero, me parece que es desproporcionada su pretensión. Se volvió y le dijo al banco: no es posible que usted simplemente eche atrás un crédito que había aprobado, me parece que tiene que reconocer alguna compensación. Les doy 2 semanas de tiempo para que se pongan de acuerdo, y si no, yo soy el que voy a dictar aquí una resolución final estableciendo lo que es la sentencia del caso. Inmediatamente los abogados de las partes entendieron. El que pedía $500,000 de francos entendió que nunca lo obtendría en la sentencia, y el banco también entendió que él no iba a obtener una sentencia donde se le liberara de responsabilidad. Finalmente las partes llegaron a un acuerdo de una indemnización de 200,000 francos a cargo del banco. Y a los 15 días, ya no me tocó ver esta parte, pero a los 15 días llegaron frente al juez, le dijeron: hemos llegado a este acuerdo, vamos a reconocer un pago de 200,000 francos. La parte actora o demandante dijo: yo acepto esa indemnización, y el juez dijo: perfecto,
se da por concluido el caso, no sin antes que me depositen lo que corresponde al costo del proceso que tienen que pagarlo ustedes, las partes, porque la Administración de Justicia finalmente tiene un costo y ese costo tienen que cubrirlo las partes. Un diferendo como este en Costa Rica probablemente habría tomado 10 años, con costo total para el Estado costarricense, 0 a cargo de las partes, y en este caso fue una diferencia que duró 15 días y todos salieron contentos. Hoy en día, dentro de la tesis y el derecho moderno, los jueces deben de tener la capacidad de poder ser jueces dinámicos, deben ser jueces que puedan facilitar el acuerdo entre las partes, deben ser jueces que sin incurrir en prevaricato, porque ninguno de estos casos significa prevaricato, porque es buscar la vía para facilitar que las partes vean una ruta que permita llegar a un arreglo, tenemos que llegar a esa evolución en el derecho costarricense. Hoy en día, los jueces en Costa Rica no pueden dictar sentencias parciales. ¿Y qué digo sentencias parciales? Una familia o una pareja se va a divorciar, están de acuerdo en declarar disuelto el vínculo matrimonial, están dispuestos en cómo va a quedar la guarda, crianza, educación de los hijos y la patria potestad, están de acuerdo en cómo se va a repartir o cuál va a ser la pensión alimenticia, pero sin embargo no están de acuerdo en la distribución de algunos de los bienes en la familia. Hoy en día esa familia o esa pareja sigue casada hasta que 6 o 7 años después culmine la distribución de los bienes en discordia. En el derecho moderno, el juez en una situación como estas declara resueltos y dicta sentencia parcial en todos los casos que tiene que ver con el divorcio, con disolver el vínculo, con la situación de los hijos, la patria potestad, la pensión alimenticia y sobre la distribución de los bienes no conflictivos. Y el caso al final se va a continuar debatiendo únicamente sobre aquellos bienes en que no hubo acuerdos. Ese es el derecho moderno, el derecho que le permite al juez dictar sentencias parciales, el derecho que tiene a un juez de una manera dinámica, involucrado en el proceso, el juez que puede facilitar arreglos, porque al final de cuentas su neutralidad no se inclina para uno o para otro lado si está buscando que las partes puedan tener arreglos entre ellas. Igualmente, hoy en día, estos procedimientos engorrosos han llevado a que se encuentren caminos que vienen a ser todavía menos o más gravosos para los deudores. Cuando en Costa Rica un proceso de cobro judicial toma años, cuando el señalamiento para remates en los tribunales de justicia toma meses, cuando las partes que tienen volúmenes muy grandes de cobros, entiéndase las empresas de tarjetas de crédito y la Caja Costarricense de Seguro Social, están esperando a ver dónde se abre un juzgado de cobros nuevo para mandar ahí todas sus demandas e inmediatamente saturarlo. ¿Qué es lo que se ha venido a descubrir en los últimos años en las operaciones crediticias? Ya no se hacen hipotecas, ahora se hacen fideicomisos mediante los cuales la parte deudora traslada los bienes a un fideicomiso y este fideicomiso se encarga simplemente de entregárselos al acreedor en caso de incumplimiento de las fechas de pago por parte del deudor. Entonces, mediante un sistema todavía más expedito, se ahorra todo el procedimiento judicial y el deudor pierde todos los instrumentos judiciales a su alcance porque simplemente el fiduciario recibe las indicaciones de que no hubo pago y entrega los bienes al acreedor. Y esto es muchísimo más grave que buscar procedimientos que vengan a ser más acelerados los procesos de ejecución judicial y que vengan a darle más protección a los deudores de lo que nosotros tenemos hoy en día. Sería muchísimo más fácil establecer un procedimiento mediante el cual los notarios puedan hacer ejecuciones y que exista un juez de garantías al cual el deudor pueda recurrir en caso de que ha pagado la obligación o de que vea violado alguno de sus derechos. Porque hoy en día de las ejecuciones de cobros judiciales, solo entre un 6 y un 7% tienen oposición, lo cual quiere decir que el 93% restante podría tramitarse mediante otros mecanismos. Esto, queridas compañeras y compañeros,
Es lo que tenemos que buscar nosotros en este periodo legislativo, que es modernizar las leyes y garantizar que en Costa Rica tengamos justicia pronta y cumplida. También en la medida en que la justicia sea pronta y cumplida, vamos a dejar de ver que todo se judicializa en Costa Rica, porque cuando alguien quiere evitar que algo se haga, va a los tribunales de justicia y presenta un proceso judicial. Mientras los recursos de inconstitucionalidad sigan evitando que se dicten sentencias, mientras los recursos de inconstitucionalidad sean un instrumento para evitar que la administración opere, ya lo decía el otro día la diputada Ramos, doña Rosibel Ramos, en el sentido de que llevan varios años a nivel de la Sala Constitucional de estarse cuestionando la potestad de la Contraloría General de la República para establecer sanciones al funcionario o incluso para pedir la revocatoria de los nombramientos o del cargo que se ostenta. Y mientras el negocio de presentar la inconstitucionalidad evite que esas leyes se apliquen, vamos a seguir viendo recursos de inconstitucionalidad. Aquí vino el magistrado presidente de la Sala Constitucional y ante mi pregunta de que elimináramos la suspensión del dictado de sentencias y de aplicación de artículos cuando se presenta una inconstitucionalidad, su respuesta fue muy sencilla: los recursos hoy en día duran entre 4 y 5 meses, pero cuando uno entra a ver lo que significa que hay algunos que llevan años y no se resuelven, debe ser una llamada de atención para que podamos cuestionar este procedimiento. Y es que entonces, cuando ir a la sala es un negocio para no ejecutar un acto, vamos a seguir viendo recursos de inconstitucionalidad y vamos a seguir viendo recursos de amparo y vamos a seguir viendo que la gente lleva los temas a la administración de justicia con tal de que las cosas no caminen en sede administrativa o en sede judicial, según sea el caso. Es por eso, compañeras y compañeros, que nosotros tenemos que modernizar el sistema judicial, para que el sistema judicial no sea una carlanca para el desarrollo, para que nosotros podamos vivir en un país donde la justicia es pronta y es cumplida, y en donde podamos ver resueltas las diferencias entre los habitantes sin necesidad de tener que esperar años y años para que esto suceda. Y esto significa ni más ni menos que hay una responsabilidad número uno por parte de esta Asamblea Legislativa, porque somos nosotros los que tenemos que promulgar las leyes, establecer los procedimientos judiciales, y eso es nuestra responsabilidad. Hoy en día tenemos 2 códigos procesales que se encuentran en la discusión de la Asamblea Legislativa. El Código Procesal Civil, que viene a buscar la evolución y transformación del proceso civil en Costa Rica y que nos tiene ahí, por decirlo de alguna manera, entrabados porque no hemos llegado a una definición final sobre lo que significa el tema de los derechos supraindividuales. Y entonces, por no resolver esta disputa, no tenemos un Código Procesal Civil moderno que fue ya dictaminado y aprobado en primer debate por esta Asamblea Legislativa hace muchos meses. E igualmente tenemos el Código Procesal Laboral, que se encuentra con un veto y que no hemos podido desentrabar y poner en discusión para lograr que los procedimientos laborales en el país sean con la celeridad que los trabajadores requieren. Esta Asamblea Legislativa debe también entonces tener la capacidad para alcanzar acuerdos, la capacidad para poder llegar y tomar una definición sobre los derechos supraindividuales. Y he hecho la propuesta en varias ocasiones: saquemos el tema de los derechos supraindividuales del Código Procesal Civil y hagamos una ley general de derechos supraindividuales que regule todas las materias: contencioso administrativo, ambiental y agrario, civil, y que entonces podamos tener una ley específica que maneje que es un tema moderno en la doctrina del derecho y que sin embargo todavía en Costa Rica no está implementado ni por la jurisprudencia ni por la legislación. Si tenemos la capacidad de llegar a estos acuerdos y de pedirle a los mismos magistrados de la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia y a los jueces especializados en la materia que redacten una ley general de derechos supraindividuales, vamos a poder tener lo mejor: un Código Procesal Civil aprobado y una ley moderna en materia de estos derechos que regule las diferentes materias del derecho costarricense.
E igualmente en lo que tiene que ver con el Código Procesal Laboral. En el Código Procesal Laboral son puntuales los puntos en los cuales tenemos desavenencias. Durante la campaña electoral nosotros señalamos algunos que requerían una solución pronta para poder lograr que la legislación laboral progrese. No estamos de acuerdo con que el derecho a declararse en huelga lo puedan hacer unos pocos trabajadores sin necesidad de tener un quórum mínimo para poder hacerlo. Hoy en día en una empresa, con el código como está redactado, una empresa con 1000 trabajadores, se reúnen 10 y de esos 10, 6 acuerdan ir a la huelga y la huelga se decreta. Nuestra propuesta, que fue aceptada por distinguidos miembros del partido Frente Amplio en su oportunidad, es que establezcamos un quórum mínimo para que la reunión de los trabajadores con un quórum mínimo pueda ser la que declare la huelga, pero no cualquier cantidad de asistentes que pueda ser ridícula. En ese momento se habló de tener un 30% de asistentes. Si la empresa tiene 1000 trabajadores, se reúnen 300 y 151 pueden declarar la huelga. Y llegamos a un acuerdo, pero nos hemos quedado ahí varados. Igualmente, nosotros hemos tenido discrepancias en lo que se conoce como la impunidad de la huelga, que es aquello de que los trabajadores van, decretan la huelga se declara ilegal 15 o 22 días después y no hay ningún tipo de sanción. Nosotros aceptamos que mientras está en discusión la legalidad de la huelga, no se puedan establecer sanciones. Y eso significa tutelar la condición laboral de los trabajadores. 2 segundos y termino la idea. Para no dejar la idea medio palo. Termino esta idea y le doy la palabra al jefe de fracción. No es posible que se despida al trabajador mientras está en discusión si la huelga es legal o ilegal. Pero una vez terminada o declarada la huelga ilegal, el patrono tiene que tener la potestad de poder deducir los salarios por el tiempo no laborado si esa huelga fue declarada ilegal. En síntesis, son pocos los puntos en el Código Procesal Laboral en donde nosotros necesitamos ponernos de acuerdo. Y si tenemos el coraje, la humildad, la sensatez, la visión de mediano y de largo plazo, podríamos llegar a acuerdos y sacar estos códigos, tanto el procesal laboral como el procesal civil, aprobados en un plazo muy corto de tiempo. Volviendo al tema de la reforma laboral y de la procesal civil, si nosotros llegamos a un acuerdo con sensatez, podríamos lograr que ambas leyes se reformen, que ambos códigos sean aprobados con celeridad y darle a este país un código procesal laboral que sea moderno, garantice celeridad en los juicios y un código procesal civil que también así lo sea. En días pasados hablábamos de que ya en el mundo existe el procedimiento de remates electrónicos en donde ya no se sigue el sistema del juez saliendo o el actuario saliendo a la puerta del despacho y poniendo a rematar los bienes de las personas que no cumplieron sus obligaciones, y no es posible que Costa Rica no pueda tener un sistema moderno que logre estar en la punta de lanza de lo que es el sistema judicial a nivel internacional. Aquí con frecuencia nos ponemos muy críticos de los demás países centroamericanos, y cuando tenemos diferencias con Nicaragua, como las tenemos, empezamos a criticar el sistema judicial en Nicaragua, pero les cuento que un juicio penal en Nicaragua se puede tomar 6 meses, dándole las garantías de la defensa a las personas imputadas, con lo cual se hace justicia pronta tanto para la persona acusada como para las víctimas, de que puedan tener una respuesta con la celeridad que el sistema merita. Aquí en cambio estamos en un sistema judicial penal en donde las investigaciones se llevan hasta 10 años, mientras el Ministerio Público trata de armar un caso, y en ese lapso de tiempo, quien se encuentra sometido a la justicia tiene que pasar 10 años pagando abogados, llegando a dormir cada noche con la zozobra de que tiene un juicio penal, para que al final pueda venir una sentencia absolutoria o pueda venir incluso una sentencia condenatoria, pero no merece una persona que está acusada de un proceso penal tener que esperar que ese tiempo transcurra de esa manera.
La verdad es que la mejor garantía de protección de los derechos humanos es que la gente tenga un acceso a la justicia y que esa justicia sea pronta. Eso es lo mínimo que puede tener un sistema. Aquí nos vanagloriamos de la neutralidad y de la honestidad del Poder Judicial, salvo algunos casos que se nos han infiltrado y que han venido a cometer acciones delictivas por penetración del narcotráfico, de las mafias, etcétera. La verdad es que podemos sentirnos orgullosos de que el sistema judicial costarricense es un sistema honesto y de que tenemos jueces que dictan justicia, que en la inmensa mayoría, pero en la grandísima mayoría de los casos son personas honestas, que conocen el derecho y que trabajan y pueden cometer errores o de buena fe o porque creen una corriente jurídica determinada, pero no por casos de corrupción. Entonces es inexplicable que teniendo este nivel de profesionales administrando justicia, tengamos nosotros que sostener tantos años para que puedan ser conocidos los procesos judiciales en Costa Rica. Y cuando hablo de justicia, permítanme también hablar en sentido genérico, incluyendo lo que tiene que ver con la justicia electoral. Y aquí también es importante y se amerita que esta Asamblea Legislativa busque una transformación y una reforma sustancial a la legislación electoral en el país. No podemos seguir nosotros teniendo un sistema electoral en donde un delegado del Tribunal Supremo de Elecciones se dio el caché, perdónenme para llamarlo de alguna manera, de prohibirle a un candidato presidencial bajarse de su carro porque el permiso era para hacer un desfile, y si se está en un desfile un candidato presidencial no se puede bajar de su carro a saludar. Esto se lo hicieron a don José María Villalta y eso es inaceptable. No es posible que ese tipo de cosas pasen. No es posible que suspendieran la concentración de Liberación Nacional en Alajuela porque iba a haber un piquete 5 horas antes a 300 metros de distancia, don Rolando González, es correcto. Y entonces si se hacía un piquete y se le autorizaba a un partido político, entonces no podía haber una concentración del Partido Liberación Nacional. No es posible que sigamos con esas leyes en materia electoral obsoletas. No es posible que nosotros tengamos que llegar al Tribunal Supremo de Elecciones con contenedores de facturas para ir a liquidar la deuda política. No es posible que al Frente Amplio le rechazaran a mitad de la campaña electoral una liquidación porque no tenían las facturas sello cancelado, cuando ya eso no se usa. Si todos se dan pagos electrónicos, nadie nos da la factura con sello cancelado. Y entonces había que mandar las facturas para que le pusieran un sello cancelado, porque si no tienen el sello cancelado, aunque fuera pegado a esa factura la transferencia electrónica, no valía. Y en el fondo es más importante el sello azul de cancelado que la transferencia electrónica, que es el comprobante bancario. Nosotros tenemos que modernizar este sistema, y este sistema electoral está promoviendo también la injusticia. Es un sistema que atenta contra los partidos políticos, que atenta contra la organización democrática, que estamos ubicados a años luz de lo que es el sistema moderno, y que además permite que a algunas personas se les dé la identificación de delegado del Tribunal Supremo de Elecciones y se sienta como que ya es una autoridad que puede darle órdenes a la policía, clausurar actividades, como nos pasó a nosotros en Cartago, que doña Paulina llevó tanta gente a la concentración de Cartago que se salió 1 metro del local donde estábamos en la propiedad privada y tomaba 1 metro de la acera por la cantidad de público que había, y nos clausuraron la actividad porque estábamos en un sitio público. Por Dios, Costa Rica merece mucho más que eso. Costa Rica merece instituciones modernas. Costa Rica merece que la democracia no es que cada 4 años elegimos, sino que tenemos instituciones democráticas modernas que nos permiten estar en un sistema en donde realmente la democracia prevalece por su eficiencia y no por los requisitos que hay que ir llenando. Absurdos como el que vivimos en el Gimnasio Nacional. Se nos alquila el Gimnasio Nacional y entonces, como es una edificación pública, no se puede poner publicidad, dice la ley, de los partidos políticos. Pero entonces nos autorizan a poner publicidad dentro del gimnasio, pero no fuera del gimnasio. Y la ley no hace la diferenciación. Tan público es el gimnasio por dentro como público es el gimnasio por fuera. Y nos aplican la prohibición únicamente para
Las vallas que se pusieron afuera del gimnasio, después de que se cancelaron 2 millones de colones por la utilización de ese recinto y nos obligaron a pagar una multa de varios cientos de miles de colones que después el tribunal calificó, o que bajó de 4 millones a varios cientos de miles, porque como era una institución pública no se podía poner publicidad. Sin embargo, sí podíamos poner las banderas dentro del Gimnasio Nacional. Esto es absurdo, queridas compañeras y compañeros, y ahora que tenemos una comisión de reforma del Estado, debemos de llevar ahí también lo que tiene que ver con las leyes electorales, para que podamos modernizar el sistema, para que la deuda política sea en función de los votos que el partido tiene y no de la cantidad de facturas que se tienen que hacer, llenar, y eso hace que muchos partidos tengan que recurrir a inventar facturas porque hay gastos que no son deducibles y es un absurdo, y el sistema promueve, cosa que yo no comparto por supuesto, pero el sistema promueve que se incurra en violaciones legales para poder cumplir con los dictados de las autoridades electorales, y eso no puede ser. Al final las formas no pueden estar por encima del fondo. Y tenemos también que definir el ámbito de acción de los partidos y hasta dónde termina la libre autodeterminación de los partidos y a dónde empieza el poder del Tribunal Supremo de Elecciones para entrar a dictar y conocer los fallos. A Liberación Nacional, el Tribunal Supremo de Elecciones le anuló el nombramiento de los delegados supernumerarios, que tenía un número muy grande de mujeres, pero inmediatamente el tribunal dijo: sin ellos pueden elegir diputados, cuando el Estatuto de Liberación Nacional requería la igualdad de género para que pudiéramos proceder. Entonces, al final, terminamos en donde la sentencia o lo que dicta el tribunal queda por encima de la misma estructura partidaria según los estatutos de los partidos políticos. Y eso no es lógico. Y si estamos hablando de justicia, la justicia electoral es muy importante. Y a veces cuando hablamos de esto, se dice que es que los partidos grandes, pero no, queridas compañeras y compañeros, lo más difícil de todo este proceso es para los partidos pequeños y para los partidos nuevos. Los partidos grandes tenemos tradición en los enfrentamientos con el Tribunal Supremo de Elecciones. No sé cuántas veces Liberación Nacional ha liquidado deuda política. El problema es para los partidos nuevos, para los partidos emergentes, para los partidos que pasan de pequeños a medianos y tienen acceso a la deuda política, que es cuando entonces no están acostumbrados a toda esa tramitología que se requiere para poder cumplir con los requisitos que manda la legislación electoral. Por lo que yo termino, señor presidente, diciendo: debemos de hacer que esta Asamblea Legislativa sea grande con la reforma judicial, sea grande con la modernización del sistema judicial y sea grande con la reforma y la modificación del sistema electoral. Muchas gracias, señor presidente.